Buenas tardes, good evening. Thank you for being with us today on such a sunny day. Gracias por estar con nosotros en un día tan soleado. También quiero dar las gracias a los que nos están viendo a través de Internet. Así que buenas tardes a ellos también, como saben. En este seminario hemos estado hablando sobre todo del futuro. Hemos tenido una serie de conferencias por parte de politólogos, expertos en geopolítica, conferencias sobre cambio climático, activismo climático, y seguiremos en las próximas semanas con este ciclo de conferencias. Pero hoy vamos a cambiar un poco de perspectiva, vamos a centrarnos un poquito más en el pasado, pero vamos a cambiar a los expertos por los teóricos, en vez de sociólogos o politólogos, representantes de las humanidades. Tenemos a Mary Beard con nosotros, historiadora, y Antonio Muñoz Molina, escritor. Voy a presentarles brevemente y luego comenzaremos el debate. Mary Beard es catedrática de Historia Clásica en Cambridge, en el King's College de Londres, famosa por sus libros sobre Bruce, y también es muy popular por sus documentales para la BBC. Yo recuerdo uno con Simon Shaman sobre la civilización. Y luego yo creo que de todos los académicos, al menos una vez han tenido alguna incursión en temas contemporáneos. Tiene el premio de la Princesa de Asturias, premio español, y también la Orden del Imperio Británico. Su último libro, bueno, no su último libro, sino uno de los libros que más impacto ha tenido es Senatus Populus Cure Romanum. Es su historia sobre Roma. Hace poco la revista Prospect la calificó como uno de los 7 pensadoras más importantes del mundo. Es enormemente popular y también podemos decir que es una estrella académica. Hace poco compré un libro de Richard Cohen que se llama Haciendo Historia, los narradores que conformaron el pasado, y pedí ese libro porque la publicidad decía de Heródoto y Tucídides hasta Mary Beard. Así que está usted en buena compañía, Mary. En un perfil sobre ella en The Guardian se decían cosas como esta. Beard es tan admirada por sus intervenciones sobre la vida pública. Estemos de acuerdo o no, ofrecen un discurso alternativo que la gente está ansiosa de recibir. Sus postulados son, desde luego, humorísticos, y además ellos siempre recalcan la necesidad del diálogo. Gracias por estar con nosotros, Mary, es un placer. Antonio Muñoz Molina, todos creo que le conocen. Es uno de los principales escritores españoles vivos, autores de numerosas novelas y varios ensayos y artículos periodísticos. Sus obras se han traducido a más de 20 idiomas. Voy a mencionar algunos de los títulos en inglés: El jinete polaco, Sefarad, Beatusile. Y
Todos habremos leído sus artículos semanales, me imagino, en El País, que publica cada sábado también. Interviene en asuntos públicos. Y uno de sus libros yo creo que también ofrece una crítica muy interesante de España en su política, en la situación en relación con la crisis económica. Pensamos en invitar a Antonio Muñoz Molina para que dialogara con Mary Beard, porque yo creo que su perfil encaja perfectamente en este tema. Y su memoria como escritor tiene un papel importante para conformar la identidad e comprender la historia. Sus personajes tienen que enfrentarse normalmente a traumas del pasado o experiencias que les afectan todavía en el presente. Sus recuerdos crean una especie de sentimiento de fragmentación, pero también permite que los individuos comprendan su lugar en el mundo. Así, la memoria y la identidad van entrelazadas y evolucionan constantemente y ayudan a conformar las experiencias individuales y colectivas. No sé si estarás de acuerdo, Antonio, pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora te daré la palabra, desde luego, no te preocupes. Pero me gustaría subrayar que nuestros dos invitados de hoy son los guardianes de la memoria, en cierta forma, exploradores del pasado. Yo creo que ese es un aspecto que tienen en común, desde diferentes perspectivas, por supuesto, pero en común. Entonces vamos a intentar establecer un diálogo entre ambos para que el moderador no tenga que intervenir demasiado, pero sí que me gustaría plantear un par de cuestiones de carácter muy general. En primer lugar, voy a empezar citando a Hoddley. El pasado es un país extranjero. Hacen las cosas de forma distinta. Eso significa que no puede ser totalmente conocido ni comprendido, aunque en vuestros casos parece ser lo contrario. Es el país en el que, en cierta forma, ambos vivís. ¿Cómo lo conseguís? Vivir con un pie en el pasado y con otro en el presente. En cualquier caso, ¿es realmente el pasado un país tan extranjero? Bueno, es una frase muy abusada. Desde luego se ha hecho excesivo uso de ella. Estoy totalmente de acuerdo. Los estudiantes lo citan y les pregunto, ¿has leído el libro en el que está esa cita? Y me dicen, no, es una novela sobre explotación sexual, prejuicio de clase. Es horrible, pero bueno, cuando dices el pasado es un país extranjero, piensa, no, qué romántico. Bueno, en cierta forma te hace pensar, ¿no?, en el tema. Sí, yo creo que es una buena pregunta para empezar, porque para mí creo que resume todo lo que yo entiendo sobre la historia. El pasado es extranjero y es familiar al mismo tiempo. La imagen que tengo de yo misma, de mí misma, es que estás caminando sobre una cuerda floja. Es difícil equilibrarse. Miras a un lado, por debajo, hacia el pasado, y la gente hace cosas normales. Comen, van al cuarto de baño, en fin, hacen las cosas igual que nosotros. Pero si miras al otro lado, y es totalmente distinto y es incomprensible lo que hacen. Entonces, ¿por qué es interesante el pasado? Porque es extraño y familiar a mí al mismo tiempo. Sería muy aburrido si solo fuera familiar, pero también si fuera diferente también sería muy aburrido. Es el hecho de que es tanto diferente como igual lo que lo hace interesante.
Pero yo creo que es mucho más complicado, porque la única voz que surge del pasado es nuestra propia voz. No es que el pasado nos hable, nosotros hacemos que el pasado nos hable. Estamos construyendo un diálogo familiar y distinto, pero la única gente que lo controlan ese diálogo somos nosotros. Estamos inventándonos el pasado tal y como lo queremos, ¿no? Extraño y familiar. Y por eso me imagino que es la razón por la que podemos escribir novelas. Bueno, eso es lo bonito, es la lección que podemos aprender, las diferencias y las similitudes, porque por una parte, cuando pensamos en la gente que pintaba en las cuevas hace 25.000 años, son muy similares a nosotros, sus cerebros son idénticos. Y uno se pregunta qué tipo de historias se contaban a sí mismos, por qué estaban pintando ese mundo hermoso con esos animales bellos. Y hay ahí una tradición pictórica. Es una sociedad de supervivencia en la que hay una serie de personas elegidas para hacer algo tan poco práctico como pintar o para hacer música o cosas así. Es algo familiar, pero al mismo tiempo es algo totalmente extraño. Y esa es una lección para nosotros en el presente, porque para nosotros es muy difícil poder ver claramente lo familiar, porque lo familiar lo tenemos demasiado cerca. Y también es muy difícil comprender las diferencias. Cuando uno estudia historia, en mi experiencia, se aprende lo parecidos que eran a nosotros y al mismo tiempo lo distintos que son. Y eso nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos en nuestro propio tiempo, porque se pueden ver algunas cosas presentes a la luz del pasado. Por ejemplo, la mayoría de mis libros y de mi actitud hacia la vida y asuntos públicos están relacionados, conectados como a mi experiencia personal como español que nació en los años 50 en una pequeña provincia, en una familia de campesinos. No has nacido en el siglo XX, no, has nacido mucho antes. No has nacido en los años 50 del siglo XX, sino mucho antes. Y luego te das cuenta que vives en un país totalmente distinto, en un tiempo totalmente distinto. Tienes una experiencia personal del pasado como país extranjero y eso te da una perspectiva sobre el presente, porque aprendes a apreciar diferencias que en caso contrario, bueno, pues no habrías percibido. Por ejemplo, la forma en la que ha evolucionado la sociedad en España. Algunos de los aquí presentes tienen recuerdos personales de un país muy atrasado, cerrado, ultracatólico, en lo que los hombres tenían todo el poder sobre las mujeres, en el que los obreros no se les permitía tener una vida mejor. Todo era muy distinto. Y después, algunos años después, todo cambió totalmente, era totalmente nuevo. Y España, en muchos aspectos, es un país mucho más avanzado, incluso que otros países. En mi propia vida, en mi vida, he vivido desde una sociedad atrasada, agrícola, a una sociedad contemporánea, postmoderna. Eso te da un sentido de la historia, un sentido de cómo cambian las cosas y lo rápido que pueden cambiar y lo fácil que es olvidar lo diferentes que eran las cosas hace 20, 30 años. Esto es algo que es parte de mi conciencia, por así llamarla, como persona, como ciudadano. ¿Cómo cambian las cosas? ¡Qué rápido cambian! Sí, pero siempre hay un presente, ¿no? Desde el que miramos al pasado. Y ese presente introduce un cierto sesgo a la hora de interpretar el pasado, ¿no? No creo que sea un sesgo. Yo creo que toda la historia es puro sesgo, de cierta forma.
los estudiantes siempre se les dice que vayan a la universidad y en el instituto se les dice nada de sesgos. Y 3 años después, bueno, hace falta 3 años para convencerles de que tengan un sesgo, pero un sesgo inteligente. Y yo creo que en esa conversación, como ha dicho Antonio, acerca de las dificultades de comprender en tu propia cabeza lo que ha sido la historia durante la vida de uno mismo. Es diferente para un hombre que para una mujer. La parte rural, por ejemplo, del Reino Unido, en la que yo me crié, es bueno, pensar en lo que era la vida de una mujer en ese entorno no era como la vida hace 100 años, era como la vida hace 300 años. Es una cuestión de ver cómo tus sesgos y los prejuicios te pueden hacer ver algunas cosas del pasado, mientras que al mismo tiempo tu construcción del pasado te hace ver cosas distintas acerca del presente. Yo creo que el pasado, de la forma en la que lo construimos, sería muy inquietante, desde luego, y nos haría sentirnos muy incómodos. Y luego nos haría pensar cómo seríamos nosotros si viviéramos en la Inglaterra imperial, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el estudio de la historia impone una cierta humildad cultural, ¿no? A lo mejor, bueno, son otras estatuas las que se van a derribar dentro de 100 años. Otra de las cosas que se aprende de estudiar el pasado es lo arraigados que están los prejuicios, los sesgos. Al final del siglo XIX, la gente, bueno, pensaba que las mujeres no eran iguales a los hombres, o que la gente de las colonias no era igual. Y estas eran creencias no de extremistas de extrema derecha, ¿no? Eran ideas que sostenían científicos e historiadores. Entonces, cuando pensamos en cómo actuaban esos prejuicios invisibles, nos ayudan a comprender o a sospechar que quizás nosotros tenemos también nuestros propios prejuicios y sesgos, ¿no? Y eso es muy inquietante, porque incluso la gente que tiene mejores intenciones, que estudian historia o geografía o lo que sea, pues tendrán también sus prejuicios, porque pensamos en los historiadores, en los geógrafos de hace 100 años, gente con buenas intenciones, gente con Darwin, no hablo de extremistas. La gente más inteligente tenía muchísimos prejuicios en muchos sentidos. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son nuestros prejuicios hoy? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no estamos mirando? En los 80, cuando yo empecé a publicar libros, en las primeras conferencias de escritores a las que yo asistí, nunca me di cuenta de que prácticamente no había mujeres entre el público. Y no hablo del siglo XVIII, hablo de los años 80. La nueva generación de autores a la que yo pertenezco, y estábamos seguros que éramos gente de izquierda, progresistas, y cuando veo las fotos veo que eran solo hombres, los escritores eran solo hombres. Era algo totalmente visible, pero en aquella época nos resultaba invisible, por lo menos para los hombres. Me gustaría defender hasta cierto punto la idea del prejuicio, porque si fuéramos neutrales tendríamos muy poco de lo que hablar. Entiendo lo que quieres decir
Puedes darle todas las vueltas que quieras, porque una de las cosas más apasionantes de enseñar historia, por ejemplo, griega o romana, es decirle a los estudiantes, es una cultura basada en la esclavitud. Es uno de los aspectos más importantes de Roma, pero que quede claro que su cultura basada en la esclavitud no tenía nada que ver con el color de la piel, ni con el tráfico de esclavos. Sí, a lo mejor si eras un romano en aquella época, tendrías, no te gustaría, pero a lo mejor un alemán pelirrojo. Ese sería el mayor racismo, pero vamos a elogiar a los romanos por eso, porque no eran racistas, ¿no? Cuando tenía muchos aspectos horribles, ¿no? Entonces son mejores. Nuestra evaluación se basa en que sus prejuicios no son los mismos que los nuestros. Y yo creo que no, eso no quiere decir que no hubiera prejuicios. A mí me dicen muchas veces, ¿te encantaría volver a la antigua Roma? Y yo les digo, no, qué pesadilla, solamente si tuviera billete de vuelta y el mismo día, además. Me gustaría añadir algo. Algo que se puede aprender del estudio de la historia también es ser consciente de lo increíblemente distinta que puede ser la vida. Cuando leemos novelas históricas o vemos películas históricas, todo más o menos se nos hace familiar. Cuando uno lee historia, tal y como Mary, por ejemplo, relata la historia y nos cuenta cómo vivía la gente realmente, uno es consciente de lo increíblemente extraño que sería para nosotros pasar 1 minuto o 5 minutos en Pompeya, por ejemplo. Sí, cuando la gente pone tweets diciendo, oh, qué maravilla, eso demuestra que la naturaleza humana no cambia. Cuando ven mis programas, ¿no? Mis documentales, les digo, es que no te has enterado de nada. Si esa es tu conclusión. Me gustaría plantear otra cuestión que hemos mencionado de pasada. Es, no una acusación, sino un movimiento que intenta descolonizar el mundo académico y reevaluar el papel de la narrativa histórica occidental, de los clásicos occidentales. No voy a entrar en detalles porque creo que sabéis perfectamente a lo que me refiero. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que se llama ese movimiento woke de la historia, ¿no? Ese progresismo, esa intención de revisar toda la historia, intentando, pues recalcar lo racista, lo sexista que eran, desde una perspectiva occidental. Lo que no me gusta, yo creo que en cierta forma es necesario echar la vista atrás al pasado y estudiar, pues la condición de las mujeres. Pero lo que no me gusta es esa necesidad de moralizar la historia. Decir, eso estuvo bien, eso fue indigno, porque la moralidad estaba bien. Pero moralizar significa que uno
apunta el dedo al otro y dice, bueno, este es indigno. Entonces, bueno, yo tengo que confesar que yo soy un poquito woke. Además, la palabra woke, bueno, hay un sinónimo, ¿no? Porque woken up quiere decir despertado, iluminado, ilustrado. Yo creo, espero ser un poco iluminada, pero entiendo perfectamente lo que dices, Fernando. Yo creo que es fácil, demasiado fácil juzgar el pasado y juzgarlo negativamente porque es distinto a nosotros. Pero también pienso que si eres historiador, tienes que tener una cierta brújula moral. Acabo de acabar un nuevo libro sobre las emperatrices romanas que no tienen demasiada buena prensa en el mundo moderno. Algunas de las cosas que ocurrieron bajo su gobierno, bueno, son cosas muy difíciles de entender. ¿Cómo podemos juzgar a las luchas de gladiadores, matar a la gente por placer? Y la verdad, cuando llegué al final del libro, ahí estoy más de acuerdo contigo de lo que pensaba en ese sentido, Fernando, por cierto. Pensé, por una parte, sería erróneo que dejar que los romanos, bueno, pues digamos que salieran indemnes porque, bueno, han vivido hace 2000 años y, bueno, pues para qué vamos a entrar en cómo vivía la gente hace 2000 años, ¿no? No vamos a juzgarlos. Pero al mismo tiempo, como historiadora, con una brújula moral, ¿cómo puedo juzgarlo? Digo, como hace la mayoría. Bueno, es muy difícil para nosotros. Bueno, pues mirar a los gladiadores y pasar la página como si no hubiera ocurrido. ¿Debería juzgar las luchas de gladiadores? ¿Es irresponsable juzgarlo? Decir, fijaros en esa crueldad. ¿Cómo se puede explicar? ¿O bien es irresponsable no juzgarlo? Y ese es uno de los grandes problemas para un historiador. Cuando he mencionado hace un momento las estatuas que se derriban, ¿no? Hubo un derribo de una estatua muy famosa en el Reino Unido. Edward Colston, un filántropo, cuya estatua se derribó en el Reino Unido durante el COVID, porque, bueno, se había lucrado del tráfico de esclavos. Entonces la gente pues derribó la estatua y la tiró al río. Y yo lo vi en mi teléfono, ¿no? El vídeo. Y dije, muy bien. Por fin alguien ha dicho, este tío no es un héroe. Pero 5 minutos después empecé a pensar, ¿cómo pudo hacer lo que hizo en el siglo XVII? ¿Cómo es posible que se lucrara? Y entonces la respuesta fue muy rápida. No estaba en los barcos, él se dedicaba a operar con valores desde una oficina de Londres, a mucha distancia de las rutas de los barcos esclavistas. Y luego miro mi iPhone, digo, ¿dónde se ha fabricado? ¿En qué condiciones? Condiciones de esclavitud moderna. Puedo utilizar y disfrutar mi iPhone porque la gente que lo hace, bueno, está viviendo en condiciones de esclavitud a miles de kilómetros de distancia. Es interesante lo que dices del iPhone, porque yo hace poco escribí un artículo que se llama La amenaza del cobalto, un estudio sobre la importancia del cobalto para las nuevas energías, la nueva revolución verde, que se basa sobre todo en el cobalto, que utiliza mano de obra infantil y trabajadores explotados.
Cuando pienso en el movimiento woke, yo creo que en el pasado también habría gente silenciada o suprimida. Por ejemplo, en mi propia región, la historia contemporánea de España, había clase trabajadora, hombres, niños, mujeres de clase trabajadora que eran totalmente invisibles. Hay una memoria preciosa escrita por un amigo de mi padre, que fue compañero de colegio de mi padre antes de la guerra. Cuando tenía 80 y pico años decidió escribir sus memorias. Era una persona que había vivido toda la historia contemporánea española desde el punto de vista de un trabajador campesino que dejó el campo, emigró a Cataluña para trabajar en la industria. En fin, esa es la vida que había llevado. Y al igual que mi padre hizo y mucha gente en esa época. Y con 80 y pico años decidió escribir sus memorias y me las dio a mí. Y fue muy emocionante porque era un testimonio de algo de lo que no se habla nunca, ¿no? De lo que nadie ha contado, ¿no? De lo que era la vida para la gente así, qué significaba ser un niño durante la guerra civil, qué significaba dejar el colegio a los 8 años para ir a trabajar al campo, a una granja. Y entonces habría que incluir en la historia, en la escritura de la historia, mucha gente que ha sido ignorada. Mi actitud era una cierta condescendencia hacia el pasado, una especie de voluntad de borrar las cosas que nos incomodan, ¿no? Y eso significa que estamos negando algo que nos enseña la historia, la complejidad. Las cosas son enormemente complejas. Por ejemplo, un ejemplo que me preocupa, una de las personas que yo más admiro es Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos. Yo creo que es una de las empresas más nobles jamás emprendida por una persona. Pero si te paras a pensarlo, resulta que esas personas eran enormemente homofóbicas y además eran machistas. Rosa Parks. Bueno, no le daban ni importancia. Entonces, ¿qué haces con eso? Con el movimiento de Martin Luther King, por ejemplo. ¿Lo ignoras? Bueno, la eugenesia, por ejemplo, sabemos las cosas horribles que se hicieron en nombre de la eugenesia. En los 1880 la gente se empezaba a preguntar cómo podías mejorar el mundo desde un punto de vista científico. Una de las cosas que empezaron a explorar fueron el inicio de la eugenesia. No lo hacían para erradicar a la gente que no les gustaba. Nada parecido a lo que hizo Hitler, sino que buscaban la mejoría de la raza, pero todos sabemos a dónde llevó todo eso. Y la mayoría de los demócratas escandinavos estaban muy a favor de la eugenesia. No hay ningún político decente británico en los 1880 que levantara la voz contra la eugenesia. ¿No creéis que hay una diferencia entre que Cicerón tuviera esclavos y que los tuviera Thomas Jefferson? Hay una cosa que se llama ilustración, es decir, empezar a pensar que los hombres, las personas son iguales por naturaleza. Y Jefferson había leído todos los libros sobre el tema como para comprender lo que significaba la ilustración, a pesar de lo cual tenía esclavos, pero Cicerón nunca leyó a Kant. Bueno, esa suerte tuvo. Pero
Era parte de una cultura en la que, bueno, tener esclavos era algo normal. Entonces siempre hay que poner, yo creo, un cierto límite a la hora de no malinterpretar algunas cosas. Sí, también está la cuestión de observar la identidad entre las instituciones a las que damos el mismo nombre. La mayoría de la gente que trabaja en el análisis de cualquier periodo de la historia antes de la Edad Media diría que no había ninguna sociedad en el mundo antiguo mediterráneo que no tuviera alguna forma de trabajo esclavista. Eso era algo universal. Entonces dices, muy bien, ahí está el problema. ¿Significa eso que podemos bueno, perdonar a Cicerón porque no tenía otra alternativa, mientras que Jefferson conocía las alternativas? ¿O deberíamos decir qué es lo que permitió esas formas de trabajo forzoso continuara, aunque la mayoría de la gente tenía la capacidad de ver realmente lo que estaba ocurriendo? Bueno, el problema de nuevo es el problema del juicio histórico. ¿Es responsable juzgar o es irresponsable? O no juzgar es irresponsable. Bueno, tú has mencionado las estatuas. Me acuerdo una estatua bueno, ya que hemos mencionado la ilustración, había una estatua maravillosa de Hume en Edimburgo. Y hubo unas peticiones para que se derribara, porque aparentemente Hume había tenido algún interés en alguna compañía que tenía esclavos o que se dedicaba al transporte, al tráfico de esclavos. Entonces, pensar que gente como Hume es la que nos permitió tener las mismas ideas que permitieron acabar con la esclavitud. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos a Hume al río? Bueno, pero para muchos activistas estaría, digamos, estigmatizado, tendría ahí una mancha que no puede desaparecer y que tendría que censurarse. Cuando yo camino por el centro de Londres, miro a todos esos ancianos blancos en sus pedestales y la mayoría de ellos ni siquiera he oído hablar de ellos, no sé quiénes son. Y pienso, les saco los cuernos y les digo, no te imaginabas que yo llegaría a tener derecho a voto, ¿verdad? Pero lo tengo. Y me parece muy reconfortante. Ellos han perdido, están ahí y veo que han perdido. Pero el argumento contrario es que yo, como tengo el poder y he ganado, bueno, pues tengo la posibilidad de decir que te den, yo he ganado, mientras que hay descendientes de esclavos que tienen que ver estatuas de personas que esclavizaban a la gente. Entonces, a lo mejor para mí es una tontería decir, quédate en tu pedestal. Y además las palomas te cagan en la cabeza, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Los pedestales son un lugar muy peligroso para pararse en ellos. ¿Por qué los necesitamos? ¿Para qué? Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. Me gustaría abordar el problema de, bueno, digamos, clasificar a las culturas, darles más valor a algunas culturas sobre otras. Incluso la palabra clásica, etimológicamente viene de classicus, algo que pertenece a la clase superior. Entonces, cuando hablamos de los clásicos o las culturas, civilizaciones clásicas, es en cierta forma una forma de distinguir entre logros
culturales importantes y otros que no lo son tanto. No significa necesariamente que algunas culturas tengan menos valor que otras. Sencillamente es inevitable. Incluso la UNESCO, cuando decide, bueno, cuáles son los bienes que son patrimonio de la humanidad, pues tienen que escoger, ¿no? Es una vía de clasificación. Tienen que escoger los edificios, los bienes que merecen ser patrimonio de la humanidad. Yo creo que es interesante porque, en cierta forma, no quiero decir que los woke tengan razón, pero en cierta forma esto se mezcla con otra cuestión, hablar de culturas como algo inconmensurable. Es decir, por una parte podemos pensar en culturas con una C mayúscula y algo singular, es decir, a las que contribuye todo el mundo y no de un país solamente, y luego culturas distintas con diferentes identidades. Yo creo que se han mezclado un poco ambas cosas. Es muy difícil diferenciar entonces las reivindicaciones de algunas culturas como para que se incorporen a esas clasificaciones, ¿no? Para que se les considere o se les clasifique dentro de las clásicas. Bueno, clásico es un término horrible. Bueno, tú eres clasicista, sí, sí, pero ese es el motivo exactamente el que tú has dicho, Fernando, por el que se ataca el término clásico. La idea de atribuir el adjetivo clásico a la cultura, a la literatura, a lo que sea, proviene de un escritor del siglo II romano que hizo una clasificación para colocar la literatura elevada por encima de la literatura proletaria, digamos. Aunque es la única vez en la que se utilizó ese término con ese sentido en la literatura antigua. E incluso la persona que lo utilizó pues no lo tenía muy claro, pero rápidamente todo el mundo, digamos, que utilizó ese término entusiásticamente sin darse cuenta de, bueno, las repercusiones políticas y sociales que tendría. La cuestión es cómo se pueden aceptar otro tipo de juicios, algunos de ellos fuera de nuestra propia cultura, sin establecer una especie de calificación, como si fuera el concurso de Eurovisión, ¿no? Una clasificación de ese tipo. Si hablamos de cultura, bueno, evidentemente no nos molestamos en decir que una revista de música pop no es lo mismo que Shakespeare, pero bueno, si haces una visita turística a todas las guías turísticas, bueno, pues a lo mejor le da 3 estrellas a una montaña, porque las montañas son sexys e importantes, pero los valles o las llanuras, pues nadie le da 3 estrellas, ¿no? Por ejemplo, la literatura india, pues puede ser igual de buena que la literatura española, pero ¿cómo comparamos una con otra? La única vía que tenemos es la educación, escribir, hablar y animar a la gente a que explore y que no se preocupen si acaban prefiriendo una cosa sobre otra, pero por lo menos que las conozca. El problema en el Reino Unido, y quizás sea fruto del postcolonialismo, por ejemplo, la literatura postcolonial en inglés, bueno, pues desempeñó un papel muy importante porque, por ejemplo, hubo mucha literatura en inglés que provenía de África, de autores africanos. Y, bueno, es importante también tenerla en cuenta sin clasificarla, ¿no? Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos ante
estas realidades. Hubo un escándalo cuando Saul Bellow, que es un autor famoso de los años 70, el debate cultural, es donde empezaron los debates culturales, y él retóricamente preguntó: ¿quién es el Dostoyevsky de los Toulouse, por ejemplo? Y entonces había un escritor africano muy inteligente que dijo: el Dostoyevsky de los Toulouse es Dostoyevsky. Es decir, deberíamos utilizar el término cultura cuando lo hacemos como algo abstracto, se convierte en un problema. Yo prefiero pensar en las formas distintas en las que las tradiciones culturales o los artefactos culturales se utilizan, ¿no? ¿Cuál es el uso que se les da, que se hace de ellos? Por ejemplo, Montaigne, la forma en la que llevó la literatura romana, a Séneca, por ejemplo, a su época, cómo Montaigne creó una conciencia moderna a través de sus lecturas y su interpretación de los clásicos, o de algunos clásicos, que a él le gustaba mucho. Lucrecio, al que utilizó para defender la libertad de expresión, la libertad del espíritu, lo que aprendió de Séneca. Montaigne, por cierto, también fue el primero que escribió ensayos en los que hablaba de los valores de otras culturas. Hizo un ensayo maravilloso sobre los caníbales y además tuvo la oportunidad de conocer algunos que llegaron a Francia, habló con ellos, provenían de América, y escribió un ensayo maravilloso sobre los caníbales. Y dijo: la diferencia entre los caníbales y nosotros es que ellos matan a las personas y se las comen, mientras que nosotros las metemos bajo tierra o las quemamos, ¿no? No nos aprovechamos de ellas, no nos las comemos. Y yo creo que, por ejemplo, los escritores postcoloniales y la forma en la que han utilizado la tradición clásica occidental, en mi camino hacia aquí estaba pensando en Derek Walcott, que venía de las Antillas, ¿no? Pequeñas islas, y además provenía de una familia de esclavos. Él se apropió del patrimonio cultural de los clásicos. Escribió un libro sobre Homero, mientras que los intelectuales europeos o occidentales no estaban prestando atención a los poemas épicos. Fue Derek Walcott el que los extrajo del pasado y los hizo relevantes para el presente. Entonces, hay muchos más aspectos de la cultura, sobre la cultura, de los que saltan a la vista. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? En cuanto a género, por ejemplo, uno de los temas más importantes de la literatura americana es la reescritura de algunas obras desde el punto de vista de la mujer. Walcott, en fin, hay muchos ejemplos. Yo creo que esto en cierta forma socava nuestras certidumbres, pero al mismo tiempo les vuelve a dar vida a esos poemas épicos y los hace relevantes para el presente, como he dicho. Por eso la apropiación cultural es un término muy molesto, ¿no? ¿Hay algo que no sea apropiación cultural a un nivel u otro? Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí queremos dar la oportunidad al público a que haga algunas preguntas. Yo tengo una pregunta para ambos. Bueno, una para cada uno, pero será la última antes de dar la palabra al público. Y se refiere al
título de este seminario. ¿Podemos aprender del pasado? Bueno, yo creo que en cierta forma hemos respondido ya. ¿Podemos aprender del pasado? Es decir, ¿hay lecciones que nos están esperando ahí para sacarlas de la estantería? En ese caso, mi respuesta es que no, el pasado no tiene ese tipo de lecciones. Siempre hay cuestiones mucho más complejas en el pasado de lo que podemos absorber. ¿Nos puede hacer pensar el pasado de forma distinta acerca de nuestros supuestos, nuestros planteamientos, de nuestros problemas? Por supuesto. Y si decimos no hay ninguna cultura en el mundo que surja sin depender del pasado, es bueno aprender del pasado, es bueno saber, es bueno hablar con el pasado y es bueno, bueno saber, bueno, algunos aspectos que nos hacen plantearnos a nosotros mismos. El pasado no es una serie de tradiciones, no, está lleno de contradicciones y de temas, bueno, que son bastante pavorosos, ¿no? Que nos pueden aterrorizar, pero es importante recordar que algún día nosotros también vamos a ser el pasado. Uno se pregunta, ¿podemos aprender de algo que no sea el pasado? Es la única referencia que tenemos, ¿no? Lo único que tenemos es eso, experiencia. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacernos una idea de la conciencia histórica, un sentido crítico del pasado, lo difícil que es acceder a un conocimiento fiable sobre el pasado, lo problemático que es el pasado en cierta forma, porque no tenemos demasiada información, tenemos mucha menos información de lo que pensamos. Y eso nos da una actitud crítica, sobre todo hacia muchas ideologías que se basan en manipulación y mentiras sobre el pasado. En nombre de la historia se han matado a cientos de miles de personas en los Balcanes. En los años 90 se mató a mucha gente por batallas que habían tenido lugar en el siglo XIV. Ahora mismo hay gente muriendo en Ucrania por esa fantasía de la unidad histórica entre Rusia y Ucrania. Uno de los usos del estudio de la historia es tomar un planteamiento, un enfoque crítico para desmantelar esas versiones asesinas de la historia. La interpretación del pasado que se enseñaba en los colegios de España cuando éramos niños. España supuestamente era la vanguardia de la civilización cristiana y habíamos estado en guerra con los musulmanes durante siglos y luego con los rojos en la guerra civil. Entonces, España siempre había sido, bueno, pues un defensor de la jeresía. Siempre se nos decía, somos exploradores, y esas figuras de la época isabelina. Me llevó muchos años averiguar que no se trataba de eso, sino que eran piratas. Muy bien, pues si hay alguna pregunta, por supuesto pueden hacerla en español sin problema. Me gustaría preguntar a Antonio Ameri su opinión sobre un concepto, la ley de memoria democrática.
Por supuesto, me refiero sobre todo a España, pero se aplica a otros países. ¿Qué les parecen las leyes de memoria democrática? Bueno, una pregunta muy seria, ¿no? Muy relacionada con lo que acabamos de hablar. Bueno, es difícil hacer una versión oficial del pasado por ley, establecer por ley. Yo creo que la sociedad española todavía tiene que hacer mucho hasta llegar a una versión equilibrada y sin prejuicios de nuestra historia común, porque nuestra interpretación, nuestra visión de la historia tiene demasiada influencia de nuestras posiciones políticas. Y esto ha ocurrido a nivel de debate político. Como saben, los historiadores más o menos han llegado a un acuerdo general acerca de cómo era el pasado, cómo fue el pasado. El problema, en mi opinión, es intentar sacar la historia de la España contemporánea fuera no del debate, sino de la lucha política. Tenemos que aceptar. Hubo un historiador, no me acuerdo del nombre, americano o británico, no recuerdo el nombre, que dijo: si te sientes orgulloso cuando estudias la historia, no estás estudiando la historia. Es decir, los progresistas y los conservativos y los conservadores, todos nosotros tenemos que aceptar que la historia de España en el siglo XX, la historia de la República, de la Guerra Civil, debe ser contemplada con un esfuerzo por ser lo más claro posible, lo más justo y lo más equilibrado posible. Lo que me preocupa del término memoria democrática, es que la memoria es algo personal, mientras que la historia es impersonal. ¿Necesitamos una memoria democrática o necesitamos una enseñanza seria de la historia? Por una parte, tenemos que abordar la cuestión de tantos crímenes, asesinatos, ejecuciones e injusticias que tuvieron lugar en España durante la dictadura de Franco. Deberíamos honrar a muchas personas que lucharon contra la dictadura durante la guerra, etcétera, pero al mismo tiempo deberíamos acordar algo que mucha gente que luchó en la guerra estaba de acuerdo: que las diferencias que provocaron la guerra tenían que superarse a través de la reconciliación. Manuel Azaña, presidente de la República, en el año 38, lo expresó así: teníamos que superar esa especie de lucha entre las dos Españas, el enfrentamiento entre las dos Españas, que para mí no existen, nunca han existido. Tenemos que hacer el esfuerzo de llevar al debate social y civil las cosas que nos han enseñado los historiadores desde hace tiempo. En los primeros años 2000 hubo un pacto de silencio en España muy famoso, ¿no?, que decía que no se había hablado sobre la guerra realmente. No es cierto, se han escrito muchísimos libros sobre la guerra civil desde muchos puntos de vista distintos, pero este tipo de acuerdo académico entre historiadores no se ha traducido, no se ha plasmado en el debate público. Incluso en los últimos 20 años las cosas han empeorado, porque yo creo que la historia se ha convertido en una cuestión cada vez mucho más partisana, más partidista de lo que era hace no muchos años. Estoy de acuerdo en que hay que honrar a la gente que ha sufrido, no solamente a los de un bando.
sino a los que fueron asesinados durante la guerra. Por ejemplo, aquí en Madrid, asesinados por los republicanos también. Entonces, hay que llegar a un acuerdo, digamos, nacional, en el sentido más amplio de la palabra, porque los elementos necesarios para ello ya existen. No vamos a encontrar mucha más información de la que tenemos ya. Sabemos perfectamente lo que ocurrió durante la guerra, lo que ocurrió durante la dictadura. Entonces, tenemos que llegar a un compromiso, ¿no? Y es una palabra interesante que no quiere decir lo mismo en español que en inglés, ¿no? Bueno, en Inglaterra es distinta, lógicamente, pero digamos que algunos aspectos son similares. En la radio, en la televisión y en los periódicos, hace poco se hablaba de las dificultades que tenía el presidente Macron. La BBC nos decía una y otra vez que teníamos que comprender que los franceses tenían una historia política mucho más radical y violenta que la nuestra. En la Revolución Francesa se mataba a los reyes, ¿no? No lo olviden. Pero bueno, nosotros tenemos también un buen historial a la hora de matar reyes. También hemos tenido guerras civiles. Sencillamente, bueno, tapamos cosas distintas para ocultarlas. Hablamos de la guerra de los Rose entre los Lancaster y los Yorks. Fue una guerra civil, pero no nos gusta llamarlo guerra civil. Llamamos la guerra de las rosas, la guerra de los Rose. Y bueno, también se habla de que ganamos la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que se recrea en todas las películas de Navidad. Pero las circunstancias eran distintas, el marco cultural era distinto, pero creo que a los británicos les vendría bien abrir los ojos acerca de sus realidades antes de taparse la nariz por lo que hacen los franceses. En España, la invasión de Napoleón se le llama la guerra de independencia y los ingleses le llaman las guerras peninsulares, ¿no? Los nombres que se dan a las cosas son muy importantes. A mí me encanta la guerra persa, pero es la guerra entre los griegos y los persas que se dio en el siglo II. ¿Hay una pregunta? She's hidden up there. Hi, thank you very much. Gracias. For giving me some voice. I have two questions. Yo tengo dos preguntas. One is, what can we learn from ¿Qué podemos aprender del pasado para enfrentar los retos del presente? Porque hoy en día tenemos muchos retos. Una guerra en Europa, Guantánamo, esclavitud. ¿Qué podemos aprender del pasado para hacer frente a los retos del presente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que muchas veces intentamos encontrar la solución en la educación. Y mi pregunta es, ¿quién educa? ¿La familia? ¿El colegio? La universidad? ¿La tribu? ¿Las redes sociales? Porque hoy en día
what are the results of fake news. Sabemos cuál es el resultado de los bulos, de los fake news, ¿no? So, La gente acabó votando a favor del Brexit, these are my two questions. Thank you por very much. ejemplo. Bueno, esas son mis dos preguntas. I'll take the first one and Bueno, yo voy a responder a la primera. Te dejaré a ti que respondas a la segunda. Bueno, yo creo que esto se refiere a algo que has dicho tú. En fin, ¿dónde vamos a aprender si no es del pasado? Lo has dicho más o menos así. Y seguro que voy a citarte en algún momento en el futuro. Lo que nos ayuda a aprender el pasado es algo muy sencillo, que es mucho más complejo de lo que se presenta. Y a veces los historiadores, los académicos, los escritores, los profesores hacen la complejidad como parte de la solución del problema, no otra forma de decir no se puede resolver, ¿no? Yo creo que todos los historiadores tienden a poner en duda esa afirmación, pero yo creo que es importante. Sí, yo creo que hay algo que podemos aprender del pasado, de la historia, es que nada se predice. Cuando yo era estudiante en la universidad, bueno, el marxismo estaba de moda, ¿no? Y había una idea de que la historia seguía un cierto trayecto, ¿no? Del pasado al futuro, de la esclavitud y el salvajismo al feudalismo, al capitalismo, etcétera, ¿no? De ahí al comunismo y a la felicidad universal. Es una idea cristiana, ¿no? La idea apocalíptica del futuro. Cuando uno estudia con atención la historia se da cuenta de que nada está predicho. Todo depende. La historia es una especie de sistema meteorológico, ¿no? En el que algunos pequeños elementos pueden tener una influencia enorme. Es algo perturbador, ¿no? Porque tenemos que pensar que los grandes resultados son el fruto de las buenas razones, ¿no? Como si hubiera un equilibrio entre causa y efecto, pero si uno presta atención a la historia, no es así. Muchas cosas horribles han ocurrido por actos insignificantes. Pensemos en la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, que es un buen ejemplo, ¿no? Esencial, en la versión esencialista de la Guerra Civil, la Guerra Civil Española era algo predeterminado por la historia, por el carácter nacional, porque los españoles nos encanta la sangre y los toros, pero eso son chorradas. Durante muchos meses, esto es interesante, durante muchos meses, desde julio del 36, es decir, desde el principio de la Guerra Civil, la palabra guerra no se utilizaba. La gente no sabía que estaban en guerra. En fin, ocurría algo, pero el término guerra civil es algo que se acuñó más tarde. Entonces, ¿quién enseña? ¿Quién es el que enseña? Pues todos, ¿no? Hace falta todo el poblado, como dice el dicho, para educar a un niño. Hace falta una buena educación universal, pública y de alta calidad, ¿no? Y evidentemente la educación, yo creo que los colegios y los institutos son responsables de construir la ciudadanía. Yo creo que tenemos alguna pregunta de los del chat de internet. Tenemos dos preguntas. Uno de los miembros de la audiencia en internet dice que en Europa, en Estados Unidos también, la derecha, el populismo de derecha
y populista, bueno, pues están impulsando una agenda que postula que, bueno, debemos volver a una era parecida al modernismo, y se pregunta si esta idea de intentar volver a esa edad de oro es una especie de enfermedad o fenómeno moderno, o si esta forma de pensar, bueno, pues influyó sobre la mentalidad de las civilizaciones clásicas, griegos, romanos. La segunda pregunta, uno de los miembros de la audiencia de Internet dice que ha habido demasiados artículos de opinión y demasiados libros que comparan directamente la situación de la democracia en Estados Unidos y con la situación que causó el derrumbe del Imperio Romano. ¿Es exagerada o no esa comparación? ¿Qué opinan? Sobre la idea de la Edad de Oro. Bueno, esa es la parte fácil de la pregunta, o la pregunta fácil. La idea de la Edad de Oro define a la civilización clásica. La mayoría de nosotros nos han educado con una ideología, digamos, progresista, una idea de que en un mundo bueno las cosas se iban a mejorar y se miraría hacia el futuro de forma positiva. Pero no hay ninguna señal ni en los escritos de la Roma o Grecia antigua de que la ideología progresista hubiera calado entre la población. La época de oro se piensa que era cuando todo estaba bien y donde la humanidad estaba en su mejor punto. Pero lo curioso es que la mayoría de los cambios radicales se legitimaron de forma totalmente espuria cuando la reforma democrática en la ciudad de Atenas se basaba siempre en la idea de que era un regreso a la constitución de los fundadores de la democracia. Esto es lo que se piensa, pero no fue así. Pero los cambios realmente radicales siempre estaban sustentados por la idea de que no era un paso hacia adelante, sino era un paso hacia atrás. Con lo cual, a veces ese paso hacia atrás, afortunadamente, puede ser una excusa a veces para una ideología muy progresista. Así que no siempre la Edad de Oro es tan de oro. La República Romana, Antonio, ¿te gustaría hablar? Bueno, yo tengo un conocimiento mucho más limitado que tú sobre la República Romana. Hay algo que detesto de las novelas históricas, que en la contraportada dice, es una novela sobre el Egipto antiguo que muestra lo parecido que era el antiguo Egipto al mundo contemporáneo. Es una estupidez, no hay ninguna similitud en absoluto. Es ridículo decir que la caída de la República Romana es como una especie de plantilla o de modelo para la decadencia de la República Americana. No tiene nada.
nada que ver, no tiene ningún sentido. La historia es muy compleja, como he dicho, es como un sistema meteorológico, es tan complicada que es imposible que se repitan las mismas situaciones. Nosotros contamos la historia de la República Romana para que se parezca a nosotros, pero uncharacteristically, I should say, Donald Trump here. haciendo referencia a Donald Trump, hay un par de micro comparaciones que se pueden hacer. Hay un rasgo muy común de los líderes populistas que digamos que soslayan a los medios mayoritarios y a la organización del Estado. Sabemos que Trump utilizaba mucho Twitter, por ejemplo, porque le permitía comunicarse directamente con el pueblo norteamericano fuera de los medios mayoritarios. No sería muy ridículo decir que Julio César hizo algo parecido, encontrar una forma de soslayar a los medios mayoritarios, ¿no? Sería estirar mucho el argumento. Parece que hoy en día participamos en esta retrotopia, como la llamó Obama. La utopía ya no está en el futuro, ¿no? Como ocurría en la modernidad, sino en el pasado. Es como Trump y sus seguidores. Volvamos a hacer América grande. Make America great again. Es decir, ha sido grande en el pasado, volvamos a ese pasado. Igual que el Brexit, exactamente. Esa idea de volver al pasado para ser mejores, bueno, yo creo que es un cambio radical, ¿no? Sobre la tradición que existía en el que la utopía siempre estaba en el futuro, ¿no? Ahora se piensa que está en el pasado. Siempre ha habido esa tensión entre ambas perspectivas, mirar hacia adelante o mirar hacia detrás. En el siglo XIX, por ejemplo, todo el nacionalismo se inventó en el siglo XIX. La idea era volver a la edad de oro, lo que Husband llamó la invención del pasado, ¿no? Es algo que en cierta forma está relacionado con, bueno, la mente humana, ¿no? Ese sentido de que en algún lugar del pasado las cosas eran mucho mejores. Luego llegó la idea apocalíptica cristiana del final de los tiempos, ¿no? San Juan, por ejemplo, estaba deseando que llegara la destrucción del Imperio Romano. Y yo creo que ese fue el inicio de ese enfoque histórico que miraba hacia el futuro. Hay algo profundamente humano en eso. Por eso se convierte en un arma tan fácilmente. Esta tendencia hacia la nostalgia se convierte fácilmente en un arma para desenlaces terribles. Por ejemplo, en los años 80, en Andalucía, de donde yo soy, hubo algunos intentos de hacer una especie de réplica del nacionalismo catalán o vasco, lo que fuera. Y nos dieron todos los elementos necesarios para ello. La edad de oro, en este caso, los siglos de dominio musulmán, aunque según Franco ellos eran los invasores, los musulmanes, pero para estos, bueno, pues no, la era musulmana fue la edad de oro de la tolerancia en España, cristianos, judíos y musulmanes que coexistían y convivían en paz, que era mentira. Y luego fue cuando los españoles cristianos invadieron la España musulmana, esos sucios militares intolerantes, católicos españoles invadieron Andalucía y nos quitaron la felicidad. Entonces tenemos que recuperar nuestra Andalucía
y la época feliz del musulmana. Es una idea muy romántica y fácil de transmitir, ¿no? De venderle a la gente. Muy bien, pues tenemos que acabar. Muchísimas gracias, Mary. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Well, you made it after all.